Buenos días. Con energía, con energía. Buenos días. Ok, vamos a comenzar a estudiar en el libro de Marcos, capítulo 8. Empezamos en el versículo 22. Cuando llegaron a Besaya, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿Puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo la mano sobre los ojos y el cielo fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar al pueblo, no vayas a entrar en el pueblo. ¿Ok? Fíjate, cuando ellos llegaron a Visiba, ¿quiénes eran los que habían llegado? Era Jesucristo y sus discípulos. ¿Ok? Ellos llegaron a Visiba, entonces se encontraron allí con un ciego. Y el ciego no veía, porque era ciego, no veía. ¿Y qué hizo Jesús? Le rogaron de que lo sanara. Entonces ustedes saben de que Jesús hizo muchos milagros. Entonces los milagros que Jesús hacía eran para que las personas vieran de que era el Hijo de Dios y que él había venido y que había sido mandado por Dios. Entonces él cogió y le escupió los ojos al Señor y el Señor no pudo ver bien, vio las cosas nubladas, los hombres lo veían como si fueran árboles. Entonces Jesús le puso la mano en los ojos y el hombre pudo ver bien. Pero ¿qué le dijo Jesús? Cuando vayas para el pueblo, no digas nada. ¿Por qué Jesús no quería que dijeran nada? Porque tal vez todos iban a querer agruparse para que Jesús les hiciera milagros a los que estaban enfermos. Ese es un punto, eso es uno de los puntos básicos por la cual Jesús no quería de que supieran. También habían otros de que habían muchas personas de que estaban en desacuerdo o estaban en contra de las cosas que Jesús hacía. Y como ustedes lo vieron después y lo van a ver, de que muchas cosas, por las cosas que Jesús hacía, lo quisieron matar y lo quisieron condenar y le decían de que él tenía que el diablo estaba con él, pero que Jesús no quería de que las cosas, la gente del pueblo se enterara lo que le estaba haciendo, como mismo le estaba diciendo, porque después iban a venir muchas personas, ¿tú me entiendes? ¿Para qué? Para que los sanara. Ahora fíjate como dice aquí en el versículo 27. Jesús y sus discípulos salieron hacia la aldea de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Que soy yo. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Fíjate, cuando Jesús sale con sus discípulos a Cesarea de Filipo, en el camino él le preguntó a sus discípulos,
¿quién soy yo? Entonces ahí dijeron, algunos piensan que usted es Juan el Bautista, otros piensan que usted es Elías. Pero él no quería que ellos le dijeran lo que pensaban las otras personas acerca de Jesús. Él quería de que los discípulos mismos dijeran por sí misma boca lo que ellos pensaban de quién era Jesús. Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Jesús también le dijo a sus discípulos que no le dijeran a nadie nada acerca de eso, de que él era el Cristo. Él no quiso de que él se lo dijeran, pues como por ejemplo, como había muchas personas de que le tenían envidia, de que le tenían odio y que no querían de que Jesús hiciera las cosas que estaba haciendo. Por eso es que Jesús le decía a las personas, a los discípulos y al ciego le dijo de que no se lo dijera a nadie quién era él. ¿Ok? Ahora vámonos para el versículo 31. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir por muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pues Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué servir ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adultera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos y ángeles. Ok, fíjate cómo dice aquí. Jesús le comenzó a enseñar y a decirle los sufrimientos que él iba a tener, que por eso mismo era que él no quería de que nadie hablara, porque los fariseos y los maestros, ellos tenían otras enseñanzas. Entonces ellos iban a tomar juicio y van a tomar represalias en contra de Jesús. Entonces él le dice de que a él lo van a matar y que va a resucitar 3 días. Pero entonces Pedro, ¿qué le dice Pedro? Pedro le dijo y lo reprendió. Le dijo, ¿cómo usted que hace los milagros? ¿Cómo que usted es que está haciendo todas estas cosas por nosotros? ¿Cómo usted va a decir de que usted lo van a matar, de que usted se va a morir? Porque Pedro no lo quería creer. ¿Usted me entiende? Porque todos ellos sabían de que Jesús era el Mesías. El Mesías, Jesús era el que iba a salvar a todos ellos. Y el que nos salvó, el que nos salvó a todos ellos y el que nos salvó a nosotros también. Pero ¿qué era lo que pensaban ellos? De que iba a ser
un reino carnal, un reino de que iba a ser establecido en ese mismo tiempo. Pero Jesús y Dios, Jesús vino en la carne y estuvo con ellos ahí. Entonces ellos pensaban de que iba a ser un reino como lo tenían antiguamente en el Viejo Testamento, ¿me entiendes? De que era un reino físico. Pero el reino que fundó nuestro Señor y Padre Jesucristo es un reino espiritual. Y entonces ellos lo que pensaban era de que iba a ser un reino físico. Entonces por eso es que le decían de que no concebían, por eso Pedro decía que no concebía de que él se iba a morir y que iba a resucitar. Él no creía en eso, él nunca pensaba de que a Cristo le iba a suceder eso. Entonces, ¿qué dice Jesús? Lo reprende y dice, salte de mí, salte al lado mío, Satanás. ¿Por qué le dijo Satanás? ¿Por qué? Porque estaba pensando en las cosas de los hombres. Y cuando nosotros pensamos en las cosas de los hombres y no estamos pensando en las cosas de Dios, cuando nosotros pensamos en las cosas de los hombres, estamos pensando en la forma de Satanás. Porque nosotros que somos hijos de Dios debemos pensar las cosas espiritualmente, ya que nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Entonces nosotros debemos hablar y decir las cosas mediante el Espíritu, no tratar la manera de decir las cosas por la carne, como anteriormente Pedro le había dicho a Jesús de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Cristo. Entonces, como después le va a venir a decir, ¿tú me entiendes? De que no, porque estaba pensando él en la carne, en las cosas. Hay en otro, creo que es en otro evangelio, donde Pedro sucede lo mismo, ¿no? Pero entonces Jesucristo le dice a Pedro, su padre, el Espíritu Santo es que te llegó a conocer de que yo soy el Hijo de Dios. Porque es el Espíritu el que ayuda a nosotros para poder conocer las cosas de Dios. Si no andamos con el Espíritu y no hacemos las cosas del Espíritu, nos va a ser difícil a nosotros de comprender lo que la Biblia nos está tratando de la manera de enseñar a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia, si ustedes todos saben, la Biblia fue escrita ¿por quién? Por personas, pero mandada ¿por quién? Por el Espíritu. Es una cosa, la Biblia es una cosa espiritual. Entonces, si nosotros queremos poner nuestra mente carnal con las cosas espirituales, no se va a llevar, porque el Espíritu quiere las cosas del Espíritu y la carne quiere las cosas de la carne. Entonces ahora bien, fíjate como dice aquí, es que, ¿por qué quiere salvar su vida? El que quiere salvar su vida, la perderá. Si alguien quiere ser mi discípulo, les digo, que no se niegue a sí mismo y lleve a su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿Qué quiere decir? Él no quiso decir de que llevarle una cruz, porque hay muchas personas que piensan de que es que llevarle una cruz. ¿Tú me entiendes? Sino es que uno tiene que tratar la manera de caminar y de hacer las cosas que Jesucristo hizo por todos nosotros.
Pues Jesucristo, mientras que estuvo aquí en la tierra caminando, Él nos enseñó a nosotros cómo nosotros debemos actuar para tener una relación entre nosotros mismos y con el Padre. Ok, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar en cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adultera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos y los ángeles. ¿Qué quiere decir? De que si uno se avergüenza de las cosas que ha hecho Dios, que ha hecho Jesucristo, y que todas las cosas que ha hecho por todos nosotros, si nosotros nos avergonzamos y no queremos decirle a las personas, tú me entiendes, todas las cosas buenas que ha hecho Jesucristo por nosotros, Él también se va a avergonzar de nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos enseñar a otras personas acerca de lo que Jesucristo y lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Ahora aquí en el capítulo 9, en el versículo 2 dice así, no, en el versículo 1 dice así: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirá la muerte sin antes de haber visto el reino de Dios llegar con poder. ¿Qué quiere decir? De que ninguna persona se va a morir, que todas esas personas que están ahí presentes, que hay algunos de los que están presentes, ellos van a ver el reino de Dios con poder. No se van a morir, hay algunos que no se van a morir, de que algunos de ellos, los que están ahí en ese tiempo, van a ver con fuerza, con poder, el reino de Dios. Ahora, en el versículo 2 dice: 6 días después que pasó de todo eso, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos allí, Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podía blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Y entonces apareció una nube que lo envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara entre los muertos. Ok, ahora bien, fíjate cómo es aquí. Jesús, después que pasaron 6 días, lo lleva a la montaña, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó a la montaña. Y entonces, ¿qué sucede ahí en la montaña? Su ropa que tenía Jesús, se puso blanca.
que no hay tiñidura, que no hay blanqueadura que pueda blanquear la ropa del color que se le puso, de la forma de blanca, puro blanco, ¿se me entiende? Entonces se le aparecieron Elías, Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Bueno, fíjense para que usted vea lo que fíjense para que usted vea. Mire, Moisés y Elías. Ok, Moisés, ¿cuántos años hace que Moisés se murió? ¿Cuántos años hace de que Elías se murió? ¿Como cuántos años sean aproximadamente? Hacía muchos años porque ellos eran, de al principio estaba Moisés, desde el principio casi, ¿te me entiende? Elías también. Y para que usted vea una cosa, que eso Dios lo dijo, que Dios no es Dios de los muertos, Dios es Dios de los vivos. ¿Te me entiendes? Y entonces fíjate, para que tú veas una cosa también, que ellos, Pedro, conoció a Moisés y conoció a Elías. Y Pedro no había nacido cuando eso, pero ¿por qué lo conoció ahí? ¿Por qué? Porque es una cosa espiritual, que es lo que se va a suceder y que es lo que está sucediendo. Entonces, fíjate, para que tú veas, una voz del cielo dijo, ¿qué fue lo que dijo? Para no decirlo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿En dónde fue que salió esa voz también que dijo lo mismo? ¿Cuándo sucedió que esa voz dijo lo mismo? Este es mi hijo sagrado, amado, escúchenlo. Eso sucedió también cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. ¿Ustedes no se recuerdan bien? ¿No lo oyeron? ¿Qué dijo eso? La voz del cielo que dijo: este es mi hijo sagrado, amado, escúchelo. Eso también sucedió cuando Juan el Bautista estaba bautizando a nuestro Señor y Salvador Jesús. Eso para que ustedes vean cómo es que la Biblia trabaja de una forma que nosotros, si las estudiamos, la podemos llegar a comprender. Y si los maestros que le están enseñando, les enseñan a ustedes cómo se relacionan los versículos de la Biblia con otros, nosotros podemos comprender lo que está diciendo la Biblia y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Mira, fíjate cómo dice aquí. Entonces le dice, fíjate, en el 9, mientras bajaban de la montaña, Jesús le ordenó Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara entre los muertos. ¿Qué quiere decir? De que Jesús no quería de que los discípulos le dijeran a nadie lo que habían visto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús resucitara. Guardaron el secreto
pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Fíjate, entre ellos mismos que estaban mirando todas las cosas y todos los sacrificios y todas las cosas que hizo Jesucristo, ellos mismos tenían dudas y no tenían el conocimiento adecuado para saber qué era lo que quería decir Jesucristo, levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Entonces le preguntaron, ¿y por qué dicen los maestros de la ley que Elías tenía que venir primero? Eso es lo que decía la ley. Decían los maestros que estaban enseñándolo a ellos. Sin dudas, fíjate lo que dice Jesús, sin dudas Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. ¿Qué quiso decir? De que Elías ya había venido y le hicieron las cosas que ellos quisieron hacerle, como por ejemplo, como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que vino para darle paso a Dios, a Jesucristo, para enseñar acerca de Jesucristo. Porque fíjate que Juan, cuando él bautizaba con el bautismo. ¿Cuál bautismo bautizaba Juan? Con el bautismo de... No, porque él bautizaba con el bautismo del arrepentimiento, para que uno se arrepienta. ¿Te me entiende? Y Jesús, y el bautismo que se conoce acerca de Jesús, es el bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo, mira, vamos aquí para que usted vea lo que yo le estoy diciendo a usted. Es, ok, Juan. Ok, miren, en el libro de Juan, en el capítulo 19, el capítulo 1, versículo 19 dice así: este es testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres? Entonces le preguntaron: ¿acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos habían enviado por los fariseos y le interrogaron: pues si no eres Cristo, ni Elías, ni profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera desatarle la correa de sandalias. Todo esto sucedió en Betania,
al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan, él bautizaba para el arrepentimiento de los pecados. Y cuando Jesús vino y se murió por nosotros, entonces vino, porque lo que estaba haciendo Juan era como abriendo el camino para que Jesucristo hiciera las cosas que él debía de ser. Entonces, yo voy a terminar esta clasecita y quisiera de que algunas personas de los que se encuentran aquí hoy me dijeran qué fue lo que aprendieron acerca de la clase esta, por favor. O si tienen alguna pregunta o alguna duda de la clase que yo acabo de dar, me la pueden hacer. ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas que hacer? Bueno, ¿qué usted aprendió acerca de esta clase que yo di hoy? Nada. No ha aprendido nada. Yo no sabía que el bautizarnos era para arrepentirnos, pero ahora vine a aprender. Tenía así ciertas dudas, pero ahora ya con la clase pues aprendí que el bautismo es necesario en uno para el arrepentimiento y no volver a cometer los pecados anteriores. Y que Jesús toma en cuenta cuando uno se arrepiente de corazón. Eso es lo que me gustó eso. Está bien eso. ¿Alguien más? ¿O algún comentario, algo que tengan que decir acerca de la clase? Usted tampoco. ¿Y usted, maestro? Sí, yo lo que aprendí es que cuando Jesús le dijo al ciego que no dijera nada cuando entrara allá es porque, como dijo usted, ¿verdad? Porque el Señor pues le quería matar por todo lo que él hacía, todos los milagros que él hacía, y pensaban que él andaba un demonio dentro de él. Y pues ellos no creían lo que Jesús hacía. Está bien, está bien. Entonces voy a terminar ahorita la clase con una oración.